Hemos de iniciar explicando básicamente que dentro de la cotidianidad de la pedagogía y la docencia debemos saber que a través de enseñar a aprender, aprendemos a enseñar. Yo enseñando aprendo, pero aprendiendo también enseño. Y aquí, digamos, el eje principal es el aprendizaje, cómo adquirimos conocimientos, qué nos conlleva dentro de la pirámide como tal, de determinar de que si tenemos un nivel básico de primaria, un nivel de medio vocacional, un técnico, un tecnólogo, una especialización, un doctorado, un postdoctor, ¿a qué me lleva todo este nivel? A mayor acceso al conocimiento. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cómo se nos facilita para que, digamos, adquiramos este tipo de conocimiento como tal? ¿Cómo podemos aprender algo nuevo? ¿Cuáles son las diferentes estrategias? De pronto lectura rápida, organización, mejoramiento de técnicas de estudio, visualización. ¿Y cuál es la fuente del conocimiento que nos genera mejorar ese aprendizaje? Epistemológicamente, pues es el estudio del origen, la naturaleza, los límites y los métodos del conocimiento que finalmente nos lleva a ¿qué? A un mejor aprendizaje. Siguiente, doctor. Vamos a conocer los diferentes modelos pedagógicos que nos llevan ni más ni menos a transformar nuestro pensamiento, nuestros preconceptos de ser un profesor, de ser un dictador de clase. Un dictador en todos los términos. El dictador es el que simplemente se limita a transmitir a un conocimiento, pero que no lo hace desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Dentro de los modelos pedagógicos tenemos la imagen o representación de un conjunto de relaciones que definitivamente nos definen un fenómeno con miras a un mejor entendimiento. No simplemente ponernos frente a un tablero y simplemente hacer una clase magistral. Hay que romper ese esquema donde simplemente, así como lo he repetido desde el principio, ser un dictador de clase. Yo tengo que hacer participativa la clase, tengo que hacer motivación, buscar diferentes estrategias didácticas y pedagógicas dentro y fuera del aula de clase. Esto lo habla Flores en su contenido como tal conceptual en 1994. En el marco de referencia para entender implicaciones y alcances y limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para explicar un fenómeno. Subiría nos habla de esta parte. ¿Cómo explicamos un fenómeno diferente a través de una ciencia dura y una ciencia blanda? Es necesario tener diferentes estrategias a través de los diferentes modelos pedagógicos que los podemos ir aplicando de acuerdo a la necesidad de cada grupo o población objetivo. El modelo pedagógico, ¿qué definimos como un modelo? Es una herramienta conceptual para entender mejor un evento. Es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Un modelo pedagógico, ni más ni menos, es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Son los criterios unificados del aterrizaje de la práctica. Cada vez que repetimos y practicamos, aprendemos. La coexistencia con otros y que nos sirven conceptualmente para complementar los diferentes conocimientos en la construcción dentro del campo pedagógico, a manera de organización. Siguiente. El modelo pedagógico o los modelos pedagógicos son lineamientos teóricos que permiten al docente asumir una posición frente al currículo, la sociedad y el ser humano que se quiere formar. Óigase bien, nuestro estudiante, nuestro alumno, lo debemos formar de manera integral, no solamente en el área que a usted le corresponde, llámese en el área filosófica, en el área artística, en diferentes modalidades, sino que también debo formar a mi estudiante integralmente. Siguiente. Los modelos pedagógicos nos representan y nos responden los siguientes aspectos. En la representación, formas particulares de interrelacionar entre los parámetros pedagógicos, la concepción del ser humano y de una idea clara de la sociedad. Tenemos una falsa premisa, según lo decía Flores en 1994, que la letra no entra con sangre. Si ustedes lo recuerdan en épocas pasadas,
estaba la profesora con la varita que le pegaba sobre la palma de la mano al niño, o que si usted no aprendía, llega el docente como un ogro, saquen una hoja donde a través de la presión y la intimidación nos genera que un sabor agridulce, que si ustedes recuerdan sus docentes, yo ingresaba a un aula de clase y decía, oye, a mí me gusta entrar a esa clase, o definitivamente en esa clase me siento incómodo, porque depende muchísimo de la actitud del docente. Siempre he partido de la premisa que mis estudiantes tenga 10, 20, 40, que generalmente en las universidades públicas, e inclusive hay grupos hasta más de 60, debo partir de que todos los veo como si fueran mis hijos, mis familiares. Cuando yo educo con amor, cuando educo con identidad, las cosas me salen mejor. Mientras que si soy el profesor coco, el profesor partidor, como muchas veces lo han dicho, pues realmente no tiene esencia. Sería absolutamente frustrante que un docente le pierdan más del 30 e inclusive el 20%. La pérdida no es para los estudiantes, la pérdida es para usted como docente, donde se debe cuestionar en qué fallé, no en qué gané. En cuanto a qué se responde en la idea de persona que se pretende formar, a través de diferentes estrategias, con qué contenidos o experiencias, a qué ritmos y niveles, quién dirige y en quién se centra el proceso formativo. En esta parte es importante hacer una comparación entre universidad pública y privada. ¿Qué tipo de educación, cómo me forman en una universidad pública y cómo me forman en una universidad privada? Yo sé que muchos de ustedes han tenido la experiencia de estudiar en las dos universidades. En una universidad pública usted puede encontrar estudiantes de todo prototipo y de todos los niveles socioculturales y socioeconómicos. Puedo encontrar unos tenis Croydon como unas Adidas. Puedo encontrar un indígena, puedo encontrar diferentes, el anterior profesor, puedo encontrar diferentes tipos de personas que definitivamente todos son equitativos, son iguales y que debo ser horizontal, no vertical, no, sino tal vez horizontal con este tipo de estudiantes porque igual se presenta la universidad pública y la universidad privada. Siempre he comparado la silla de la universidad pública y la universidad privada. ¿Cómo es la silla de la universidad pública? ¿Cómo es la silla de la universidad privada? ¿Cómo atiendo al estudiante en la universidad privada y cómo me atienden en la universidad pública? ¿Será que en la universidad pública únicamente estoy formando eh, conocimiento en área determinada sin formar líderes, sin formar ejecutivos? ¿O solamente será que yo estudio en una universidad pública para estudiar un área determinada y terminar manejando taxi? ¿O será que en una universidad privada, sin tener más conocimiento del que se ve, termino en un cargo de alto rango debido pues a la tradición que se viene dando comparativamente? Aquí vemos el modelo tradicional. Tenemos que aquí se tienen metas, el humanismo, la parte metafísica, la parte religiosa y la formación del carácter del estudiante. En esta formación del carácter, cuando por ejemplo un estudiante me saca un soplete, ¿por qué no le dejo el libro abierto? ¿Por qué no le dejo que revise toda la información y no tengo que utilizar únicamente la memoria? En algunas áreas del conocimiento tendré que hacerlo, pero en otras, por ejemplo, en el caso de derecho que tenemos aquí varios compañeros y colegas, no sé qué haríamos si nos aprendiéramos de memoria todas las leyes. Para eso están los libros, para eso están los códigos, los saco y los consulto. De la misma manera, la flexibilidad. Ahí está muy plasmado lo que tiene que ver con la modificación de la forma anterior a la calificación. La letra entra con sangre, nuevamente lo repito. ¿Será que la evaluación es una tara de la educación? ¿Será que el estudiante únicamente acude a la universidad para obtener una nota y un título? El desarrollo de cualidades innatas a través de la disciplina. ¿Cómo me autocuestiono? ¿Cómo me autoevalúo? Los contenidos de la disciplina y autores clásicos, resultados de las ciencias, el maestro y el concepto muy diferente a ser profesor, que ya lo dijimos,
desde un comienzo. Y la relación vertical-alumno. Recuerden ustedes, en sus colegios o en sus universidades, el profesor estaba en un pedestal absolutamente arriba y los estudiantes se encontraban abajo. Hay una relación de verticalidad. Esto se debe romper con ese paradigma y debe haber horizontalidad, evidentemente con el respeto que se debe. El método transmisionista, solamente de transmitir, hablar, bla, 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 sin permitir interacción con el estudiante. Imitación del buen ejemplo y el ejercicio de la repetición. Siguiente. Veamos el modelo conductista. Se caracteriza por su pretensión de hacer de la psicología una ciencia rigurosa, de tal forma que se plantea como problema central de su quehacer el estudio descriptivo de la conducta observable, así como de sus factores determinantes, los cuales son considerados como exclusivamente ambientales. Siempre se planteaba que el profesor tiene el poder y el estudiante debe someterse a ese poder, el poder a través de la nota. Modelo pedagógico conductista. Tiene la meta, que es el moldeamiento de la conducta productiva del estudiante. El maestro, programador, para que el estudiante tenga cierta participación. Vemos que pues existen diferentes métodos como la fijación, el refuerzo y el control de aprendizaje. Algunos contenidos como conocimientos técnicos, habilidades, competencias observables, el desarrollo del aprendizaje como consecuencia de objetivos instruccionales. Ese método pedagógico conductista nos describe ni más ni menos objetivos que dan instrucción y modificación de la actitud. El modelo constructivista. Las metas, pues, modificar estructuras mentales cognitivas, métodos de ambientes de aprendizaje, aprender haciendo. Veamos acá en esta parte del método. El método aprender haciendo. Aprendo para trabajar, aprendo para filosofar. ¿Cuál será de las instituciones que tenemos a nivel nacional que me enseña a aprender para trabajar, aprender haciendo? El SENA me educa para trabajar. La universidad, lo digo muchas veces, educa para filosofar, infortunadamente. Desarrollo progresivo y secuencial, estructuras mentales. ¿Por qué digo lo anterior? Me regreso, por favor, porque sé que tienen y les dejo mucha inquietud, porque no nos enseñan en la universidad para educar, para trabajar. Claro que sí, nos llenan de una cantidad de información, pero finalmente salimos a una esquina y terminamos perdidos, porque no nos enseñan a ser emprendedores. El desarrollo progresivo y secuencial, estructuras mentales, preconceptos que tenemos. Vamos a poner el ejemplo del abogado. El abogado que salió con su formación de derecho y que se especializó en derecho internacional, que si no sale trabajo en derecho internacional, se le baja el estrato y ahí queda. Son estructuras mentales que definitivamente son paradigmas que tenemos que romper, que tenemos que estudiamos una cosa y terminamos haciendo realmente otra. Yo les hablaba personalmente de mi experiencia personal, de que estudié la ciencia dura, la ciencia blanda, pero lo que a mí me gusta es vender y comprar. Esa es mi habilidad. Estudia un área, pero se dedica a realmente lo que le gusta. Y no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo. Les toca estudiar conocimiento porque les tocó, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi familiar. Entonces tenemos que romper esa estructura mental y hacer realmente lo que a nosotros nos gusta y que además nos pagan por hacerlo. En el caso mío, por ejemplo, enseñar es una habilidad que yo tengo y que me encanta, me fascina, me entroniza. El contenido de experiencias de apoyo creativo, la relación maestro-alumno, facilitador, motivador, guía, escucha, orientador. Si usted se preocupa por cada uno de sus estudiantes, qué motivador es, excelente escucharlos. En una universidad pública, si yo tengo 5 grupos, cada uno de 60 estudiantes, es muy complicado, pero en la medida que yo pueda, pues hay que intentarlo hacer. Y en cuanto a la evaluación de procesos, que no solamente la evaluación sea evaluación, que no sea solamente evaluación cualitativa, sino también evaluación cuantitativa. Siguiente, por favor.
¿Qué modelo pedagógico predomina en la educación superior? En la universidad, debemos preguntarnos. En el aprendizaje significativo tenemos diferentes autores, tales como Jean Piaget y David Ausubel. Jean Piaget nos habla de la parte del conocimiento previo, los preconceptos que hemos venido manejando. David Ausubel nos habla de qué retenemos de información y cuál es la más duradera, hasta qué punto yo tengo el manejo de la memorización. Aprendizajes significativos que nos conllevan a la construcción de nuestro propio aprendizaje y aprendizajes activos. Esto nos lleva a un entorno finalmente de qué, de que si comparamos a Jean Piaget y David Ausubel, todo nos lleva a qué, al concepto de aprendizaje significativo como tal. Siguiente. En cuanto a la teoría, pues el conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno, ofrecen marcos de referencia para interpretar observaciones ambientales, nos sirven de puente entre la investigación y la educación. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros estudiantes desde el primer semestre a cómo presento un perfil de proyecto de investigación? ¿Cómo aprendo a vender y a comprar mi idea, a venderme como persona, a venderme como profesional? Es muy importante en la educación que sea esto entronizado como parte integral. La teoría del constructivismo. Jean Piaget, que es uno de los pedagogos que sabemos que han venido desde la historia, trayendo conceptos de gran trascendencia y de mucha profundidad. Dentro de estos, él nos habla del constructivismo que surge más o menos en los años 1970 y 1980, dando lugar a la idea de que los estudiantes no son receptores pasivos de la información, sino que construyen activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente y a través de la reorganización de estructuras mentales. Fíjese bien, desde esa época venían diciendo, oiga, profesor, usted no sea dictador de clase, usted no es el dueño del conocimiento, haga participativo a sus estudiantes, haga que también rompamos paradigmas, haga que haya interacción interacción docente-estudiante, estudiante-docente dentro y fuera del aula de clase. Los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al conocimiento y no simplemente como individuos que almacenan la información dada. Este punto de vista, pues, del aprendizaje conduce al cambio de la adquisición de conocimiento a la metáfora de cómo construyo conocimiento. No solamente recepciono información que realmente, pues, no me va a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no hago intercambio, no permito que haya interacción a través del estudiante-docente o docente-estudiante. Siguiente. Siguiente, profe. Siguiente, profesor. No le ha cargado allá, porque yo la tengo aquí en pantalla. Ya, profe. Teoría del cognitivismo. Aquí nos habla Jerome Brunner sobre la psicología cognitiva, que se inició a finales de 1950 bajo este enfoque. Las personas ya no son vistas como colecciones de respuestas a los estímulos externos, como es entendido por los conductistas, sino como procesadores de información. En este sentido, pues, prestó atención a los fenómenos mentales complejos ignorada por los conductistas y fue influenciado por la aparición de la computadora como un dispositivo de procesamiento de información que se convirtió en analogía de la mente humana. Allí básicamente nos hace la comparación entre el modelo conductista y el modelo cognitivo. Óigase bien que no solamente el conductismo se basa en la parte, digamos, externa de los estímulos del individuo por su perfil psicológico y de comportamiento, sino básicamente por el procesamiento de la información. Siguiente.
La teoría del constructivismo social, Vygotsky, un gran pedagogo, nos habla del constructivismo social como un nuevo punto de vista. Sugiere que la cognición y el aprendizaje se entiende como interacciones entre el individuo y una situación. Es decir, es más práctico, es más ejemplarizante, donde el conocimiento es considerado como situado y es producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma y utiliza. Carl Rogers nos habla sobre el aprendizaje experiencial. Habla sobre que el constructivismo social, como un nuevo punto de vista, sugiere que la cognición y el aprendizaje se entienden como interacciones entre el individuo y una situación, donde el conocimiento es considerado como situado y es producto de la actividad, el contexto y cultura en la que se forma y utiliza. Fíjese bien que yo no le puedo decir a una persona que su nivel cultural es bajo porque pertenece a una comunidad indígena y que yo tengo un nivel cultural más alto porque tengo maestría o tengo doctorado. Es muy diferente el concepto. Siguiente. Dentro de las teorías de las inteligencias múltiples, es necesario hacer una comparación entre estos 8 aspectos. El de inteligencia visual espacial, la inteligencia naturalista, medioambiental, la inteligencia lógico-matemática, ciencia dura, la inteligencia lingüística, el área de los idiomas, del lenguaje, de ser políglota, la inteligencia musical, las artes, la música, la inteligencia cinético-corporal, el teatro, etcétera, la inteligencia intrapersonal, lo mío, lo que siento, y la inteligencia interpersonal. Para mí allí entre las inteligencias múltiples también faltaría la inteligencia emocional, porque veamos claramente, y lo ponía de ejemplo en otros conversatorios que hemos tenido la oportunidad de transmitir. Veamos, por ejemplo, voy a poner esta parte práctica de cómo es la vida personal de un docente universitario, que es una persona muy reconocida, que dicta diplomados nacionales, internacionales, con especialización en PhD, en no sé qué cosas. Claro, tiene mucha inteligencia académica, pero ¿dónde queda su inteligencia emocional? Si voy a revisar su vida privada, pues realmente es una persona que está separada, que su vida personal y familiar es un desastre. Puede ser muy brillante como docente, como pedagogo, como conferencista, pero veamos cómo es su vida personal, cómo vive. Me parece muy importante que dentro de este concepto de las inteligencias múltiples se incluya la inteligencia emocional, que por cierto está en boga en este momento. Siguiente. Las implicaciones para la enseñanza. Involucrar al estudiante de manera activa en su aprendizaje. Proporcionar experiencias que desafíen su pensamiento y lo obliguen a reorganizar sus creencias. Todos traemos siempre, tanto el estudiante como el docente, preconceptos. Cada persona somos un mundo diferente y tenemos un concepto diferente sobre, puede ser el mismo punto de vista o la determinada área, pero mi concepto es absolutamente diferente. El énfasis en la enseñanza reflexiva. Cómo a través de la enseñanza yo aprendo a ser reflexivo, aprendo a ser analítico, cómo fomentar la interacción social, cómo enseñar al estudiante a trabajar no en grupo, sino en equipo, porque es muy diferente el concepto de grupo a equipo. El grupo trabaja cada uno por su lado, el equipo trabaja en pro de, y sobre todo respetando el trabajo interdisciplinario, donde he de tener la posibilidad
de sentarme en una mesa de trabajo donde está el químico, donde está el licenciado, donde está el abogado, donde está el profesor, donde está el pedagogo, donde está las diferentes áreas y respetar cada uno de sus puntos de vista a través de la interdisciplinariedad, pero conllevarlos hacia un solo concepto en pro de algún proyecto y el desarrollo de un resultado. Promover la colaboración entre pares y provocar la incongruencia. Siguiente. Gracias. Dentro de los ambientes de aprendizaje constructivistas, hemos de tener dos aspectos en cuenta: las aulas tradicionales y las aulas constructivistas. Las aulas tradicionales tenemos que generan habilidades básicas, el uso de partes de libros y libros de texto. Si recordamos y nos vamos un poco atrás, nos íbamos a la biblioteca. Antes teníamos que, para hacer una tarea, ir a sacar fotocopias, ir a buscar, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos las consultas o le decíamos al vecino, vecino, usted tiene un libro porque necesito hacer una tarea. Ahora veamos cómo va el avance dentro de el desarrollo como tal, la transmisión de información, la evaluación difiere de la enseñanza, el trabajo individual. Mientras que en las aulas constructivistas pues hay conceptos importantes: el uso de fuentes de datos primarios y materiales, la interacción docente-alumno, la evaluación es auténtica y el trabajo es en equipo. Siguiente. Dentro de los principios de ambientes de aprendizajes constructivistas, vamos a analizar el problema de importancia incipiente, la estructura del aprendizaje en torno a conceptos primordiales, cómo evaluar el aprendizaje en contexto, cómo indagar y valorar puntos de vista de los estudiantes, adaptar el programa de estudio. Para mí es importante en estos principios de ambientes de aprendizaje constructivista enseñar al estudiante a manejar un tema que se llama la reingeniería. Es muy recomendable para ustedes, las personas que están escuchando. ¿Qué es la reingeniería? No, señores, no se trata de reingeniería. Reingeniería se relaciona con calidad total. ¿Cómo yo analizo a través de una matriz la planificación a través de un indicador de base? Planteo un problema. ¿Qué problema es el que yo tengo en el Chocó? Que no hay agua potable. ¿En qué porcentaje? El 90% de la población de Quibdó, se me ocurre, no tiene agua potable. Ese es el problema. ¿Cómo determino un indicador de base? El indicador de base es el 90%, solamente el 10% está a mi favor. ¿Qué meta voy a plantearme a través de mi matriz de calidad? Que de ese 90%, sin ser ambicioso, voy por lo menos a trabajar un 10%. Voy a disminuir en un 10% ese 90% del problema que he planteado, para obtener un indicador de resultado de un 80%, a través de un proyecto, lo que les hablaba a ustedes, de cómo formular un proyecto, de cómo, por qué no enseñar a mi estudiante a formular una matriz de calidad, a ser ejecutivo y sobre todo a ser emprendedor, a presentar un proyecto, a venderse como persona, a venderse como profesional, a no tener que acudir seguramente, porque bueno, infortunadamente, no la política, sino la politiquería y el tráfico de influencias nos lleva a ser marionetas de otras personas. Si, por ejemplo, en el caso de los docentes, si se presentan a un cargo, tiene que estar hablando con el director de núcleo, con el representante a la Cámara, entre otros, pero a enseñarlos a por qué no organizo de pronto mi propia fundación, mi propia corporación, mi propio colegio, mi propia empresa. Y eso solo se hace a través de la gestión de proyectos. De cómo aquí lo plantean en los principios de ambientes de aprendizaje constructivista, cómo cambiar ese rol del estudiante, del docente, de solamente limitarme a transmitir una información y no atreverme a innovar con otros aspectos y formar a mi estudiante de manera integral para que cuando salga egresado de determinada carrera se aprenda a defender. ¿Por qué no lo empiezo a formar y educar para el trabajo? Allí viene el concepto de educo para trabajar o educo para filosofar. Entonces, nuevamente,
Hablamos de problemas de importancia incipiente, cómo estructura el aprendizaje en torno a conceptos primordiales, cómo evalúa el aprendizaje en contexto a través de una meta y a través de indicadores de base e indicadores de resultado, cómo indago y valoro puntos de vista de los estudiantes a través de qué, escucharlos, de la aplicación bioestadística de una muestra y cómo adapto el programa de estudios. Así el currículum me lo determine como el actor cuando está frente a la pantalla. ¿Por qué no me permito improvisar y hacer práctico lo que yo estoy enseñando para que en la vida de mi estudiante realmente le sirva, lo eduque para el trabajo? Siguiente. Los métodos de aprendizaje constructivistas me enseñan a hacer un aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza por indagación, el aprendizaje asistido por pares y que nos conlleve a hacer discusiones y debates. Más adelante vamos a ver en las diferentes estrategias pedagógicas dentro y fuera del aula de clase qué debo yo hacer, qué estrategias debo utilizar y cómo enseño de manera reflexiva a mi estudiante para que lleve a un aprendizaje constructivista y que le haga modificar sus preconceptos. Siguiente. Dentro de las estrategias de aprendizaje tenemos varios autores. Tenemos a Weinstein y Mayer, que en 1986 nos habla de las conductas y pensamientos de que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de decodificación. Veamos, por ejemplo, con la Revolución Francesa. Allí teníamos los maestros y los aprendices. Y aquí, por ejemplo, tenemos en el caso de a nivel nacional el SENA, forma para el trabajo, pero tiene los estudiantes, el aprendiz, que va y practica, aprende y aplica. Tenemos aquí a Dansereau en 1985 y Nisbet Excuse-Might habla sobre las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información. Si nosotros nos vamos hacia atrás de toda la información que recibimos, ¿qué realmente venimos aplicando en la vida diaria? ¿Será que nos incluyeron información que realmente son ruido para nuestro cerebro? Veamos que ahí tenemos un cerebro de todo lo que hemos recibido, que realmente nosotros vamos tamizando, que realmente utilizamos en la vida práctica. Si nos sirve realmente o no nos sirve esta información. ¿Hasta qué punto de todo lo que a mí me han inyectado en mi cerebro lo estoy utilizando o no lo estoy utilizando? Y que si realmente los contenidos programáticos de las universidades o inclusive a nivel de primaria, si realmente nos lleva a una formación integral. Si vamos a la primaria, ¿por qué no formamos a nuestros alumnos, por ejemplo, desde pequeños, a ser líderes, verdaderos líderes, sabiendo los diferentes conceptos de liderazgo, autocrático, democrático, paternalista, entre otros, pero realmente los enseñamos desde pequeños a ser sublíderes, a ser dependientes. Es muy importante que esa área se incluya desde los primeros años e inclusive cómo hablar correctamente en público, cómo vocalizar, cómo respirar, cómo subir y bajar la voz. Eso hace parte de la formación personal, pero hay mucha información que hemos recibido durante todo nuestro proceso de aprendizaje que realmente hay información que no nos va a servir, que ha sido ruido para nuestro cerebro. Observen el color del cerebro allí, absolutamente congestionado y lleno de información, pero de todo esto que realmente nos sirve. Beltrán en el 2002 y con otros autores hablaron de actividades u operación mental empleadas para la adquisición del conocimiento. ¿Hasta qué punto de vista yo puedo adquirir cierto grado de conocimiento y a quién de nosotros se nos facilita más adquirir conocimiento con mayor facilidad? Porque se nos convierte en un hábito, se nos convierte en una forma de... la otra forma es la directa o indirecta y que son absolutamente manipulables, o la intencionalidad propositiva que se utiliza como tal.
Siguiente. Dentro de las estrategias de aprendizaje tenemos aprendizajes basados en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje por inducción, por discusión o debate, aprendizaje colaborativo. Dentro del aprendizaje basado en problemas, pues consiste en proponer a los alumnos un problema desafiante que carece de solución conocido o de información suficiente para elaborar uno. Digamos, al plantear un problema, debemos, como todos ustedes lo saben, de acuerdo con la experiencia de cada uno en su área de conocimiento, que de un problema se deriva un objetivo general y de un objetivo general se deriva un objetivo específico, pero también una justificación. En la justificación debe tener aspectos como para qué, por qué, cuándo, dónde. Esto básicamente es lo que nos enseña a plantear un problema. A muchas personas le dicen, oye, usted tiene más problemas que un álgebra de Baldor. Claro que sí. Y bueno, nótese claramente que cuando nosotros tenemos un problema, nos disfrutamos solucionándolo. Entonces, esa es una forma también de aprendizaje. El aprendizaje por proyectos, que lo explicamos, cómo enseñarle al estudiante a presentar un perfil de proyecto, a cómo organizo un título del proyecto, cómo planteo una población objetivo, cómo justifico, cómo le planteo un marco teórico, un cronograma de actividades, una estrategia económica y financiera y cómo muestro un indicador de resultado. Y realmente a medida que limito el proyecto y lo hago más específico y puntual, lo hago más desarrollable sin ser demasiado ambicioso. Recuerden con el ejemplo que les daba hace unos instantes sobre cómo plantear la matriz de calidad y que a medida que yo puntualizo y soy más específico y entre más pequeño sea el proyecto, lo hago más realizable, porque es menos ambicioso y realmente puedo mostrar resultados. Pero si quiero solucionar la pobreza absoluta de Colombia, pues efectivamente realmente no va a ser alcanzable ese proyecto y va a ser una ilusión y un sueño. En cuanto al aprendizaje por inducción, pues realmente aquí nos habla que consiste en formular y analizar conceptos o principios partiendo de hechos reales. Si yo veo, por ejemplo, que en mi comunidad tengo, digamos, voy a ubicar la población objetivo de algunos adolescentes con problemas de farmacodependencia. Puedo iniciar aplicando diferentes estrategias como son encuestas, entrevistas, primero entrevistas, aplicación de encuestas, organización de estas encuestas con información estadística y bioestadística de media, mediana, moda a través de una muestra pequeña de la población y tomar una población objetivo para saber realmente qué puedo solucionar a través de la matriz de calidad y qué estrategias voy a utilizar para solucionar este tipo de problemática real que tengo en mi comunidad. Por discusión o debate, finalmente consiste pues en defender o debatir un punto de vista acerca de un tema controversial, donde yo los puedo ubicar en la persona que está a favor y el que está en contra, bajo la conducción de una persona que hace de interrogador o de mediador a manera de debate, y esto me enseña a que utilice esta discusión o debate para utilizarlo como estrategia de aprendizaje. Finalmente, el aprendizaje colaborativo, que consiste en formar equipos de trabajo, óigase bien el término, equipos, para lograr un aprendizaje común, asumiendo que cada miembro del grupo se responsabilice por el aprendizaje de los demás compañeros. Siguiente. El desarrollo de competencias en educación superior. Es importante definitivamente que en la universidad se eduque para el trabajo. De los 4 aspectos centrales que se tienen dentro del campo de conocimiento de las competencias tenemos el ser contenidos actitudinales, el saber contenidos conceptuales, porque yo no puedo llegar a improvisar, yo no puedo venir a inventar agua sobre lo ya mojado, saber hacer contenidos procedimentales, cómo los hago paso a paso, cómo le enseño al estudiante a ser analítico y progresivo y a convivir, a aprender y a vivir con los demás
el respeto por el punto de vista del otro y sobre todo llegar al mismo lugar que estamos pretendiendo llegar. Esto básicamente. Siguiente. Aquí lo que nos conlleva todo lo que hemos hablado es que resolución de problemas. El uso de las TIC que está en boga. Definitivamente tenemos un analfabetismo electrónico, lo podría llamar, de los diferentes medios que podemos utilizar y las herramientas, y que no nos hemos convencido que si nosotros no nos actualizamos, salimos del mercado. Hay muchas personas que realmente se niegan. Yo no tengo celular porque no me gusta el celular, no me gusta el WhatsApp, no me gustan las redes sociales, no me gusta el internet, no me gustan los diferentes medios como el Zoom, como bueno, el Teams, porque eso acorta distancias. La comunicación oral y escrita, definitivamente. Hay un libro muy importante que vale la pena, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, lo han leído y seguramente han tenido la oportunidad de elaborar diferentes ensayos. Se los recomiendo mucho. Cómo hablar correctamente en público. Es definitivo porque cuando yo aprendo a vocalizar, a respirar, a subir y bajar la voz, a dirigirme frente al público, a cómo hablar, a cómo expresarme, a no abrir las alas como un águila real o a tampoco quedarme absolutamente petrificado frente a un grupo cuando lo hago presencial, pues eso me da diferenciación, que yo sé básicamente durante los 5 primeros minutos, cuando estoy hablando con una persona, sé con quién estoy hablando, que el tono de su voz, su sonoridad, su musicalidad, su oralidad, su verbo, me da mucha intencionalidad en que quiere que sea escuchado y que sea interpretado. Infortunadamente, por ejemplo, en el caso de la carrera de Derecho, a nosotros nos enseñan de todo, menos hablar correctamente. Y ahora con la oralidad, básicamente sí, todos debemos saber hablar correctamente. Obsérvese claramente, y casi nunca lo hacemos, cómo hacemos ejercicios de vocalización. ¿Cómo habla un locutor? Si usted lo escucha, cómo pronuncia la R, la S, la T, la M, la N, la F, la S. Eso es importante. Y algo que hemos venido perdiendo, que es la parte escrita. A nosotros ya nos da pereza porque todo, oye, mándame por favor el celular por WhatsApp, mándame tu correo por WhatsApp, mándame la dirección, porque es que ya se nos olvidó escribir. Se nos olvidó hacer ejercicios para hacer la O bien redondita, la L, la F y tener muy buena letra, porque ya todo nos da pereza, debido precisamente a la inclusión de las diferentes tecnologías, y que no lo debemos perder, que no lo debemos perder. La creatividad, en todo momento, el docente, el docente, el maestro debe ser creativo. Debe estar siempre como aparece ahí en la figura, debe tener la bombilla prendida, debe siempre buscar diferentes estrategias pedagógicas, didácticas, dentro y fuera del aula de clase, a través de diferentes estrategias y modelos. El respeto por el medio ambiente, pues que hace parte de la formación integral de nuestro estudiante, el análisis y la síntesis. ¿Cómo debo enseñar a mi estudiante a cómo realmente hacer un análisis? ¿Cómo debo ser sintético? ¿Cómo debo ser ejecutivo? E inclusive enseñarle, cuando usted se dirija al público, escriba por favor. Eso me lo enseñó un gran maestro y nunca se me olvida. Cuando usted vaya a intervenir en una mesa de trabajo, no olvide que debe ubicar siempre los puntos principales, 1, 2, 3 y 4. Y debo siempre tener ahí, digamos, como la guía. Primer punto, voy a hablar sobre tal aspecto, segundo, tercero y cuarto. Y a medida, el buen conversador es el que habla poco, pero cuando habla debe hacerse entender, ser claro, conciso y preciso.
En cuanto a la organización y planificación, es muy importante. A través de lo que yo les hablaba a ustedes hace un momento, de la reingeniería. Y la reingeniería ni más ni menos nos hace obtener ¿qué? Planificación estratégica. Y cuando yo tengo planificación estratégica, obtengo calidad total. Solamente si nos vamos a nuestra vida cotidiana, cuando yo me levanto, si yo no dejo organizado la cama, pues ¿qué me conlleva? Si yo dejo no hecha mi cama, pues eso me da una sensación psicológica de que todo el día voy a estar desordenado. Mientras que si yo lo dejo organizado mi cuarto, efectivamente yo voy a regresar en la noche y voy a encontrar todo en perfecto estado. Ese es un ejemplo como muy privado que, bueno, viene al caso, pero que hace parte de nuestra organización y planificación personal. ¿Cómo yo organizo mi agenda al del día? ¿Por qué no enseño a mi estudiante cómo organizo mi agenda? Bueno, en la mañana yo voy a hacer esto, al mediodía esto, en las horas de la tarde, debo organizar una agenda. Y desde ahí, partiendo desde lo más básico, organizo también mi plan de vida. Hay muchas personas que en este momento no tienen organizado su plan de vida. Pican allí, pican acá, inician aquí, no terminan allí, porque realmente no hay una organización y una planificación y no hay una autodisciplina en nuestro plan de vida. El trabajo en equipo es definitivo. Es muy diferente enseñar a nuestro estudiante a que trabaje en grupo. El trabajo en grupo, cada quien trabaja por su lado, cada quien hace como quiere y lo que quiera, mientras que el trabajo en equipo es un trabajo que se hace a través de la interdisciplinariedad, el respeto por el concepto disciplinario y el punto de vista de cada una de las áreas que nos hace parte de una mesa de trabajo. Tampoco nos lo enseñan en la universidad, infortunadamente, y la parte de liderazgo, el líder. ¿Cómo yo aprendo a ser líder? ¿Qué es ser líder? Los tipos de líder. Ya lo hablábamos y lo alcanzamos a tocar a través de una pincelada que eso nos da para incluso un semestre, pero el líder siempre es la persona que es reconocida, es la persona que siempre escala, la persona que siempre ayuda, pero tiene sus pros y contras de ser líder. Generalmente el líder luego resulta de que quitó, que llevó, que se hurtó, que se quitó, no importa. Un líder cuando es verdadero líder se cae y vuelve y se levanta con más fortaleza y se levanta con más ánimo. En este caso de liderazgo tenemos diferentes tipos de líderes rápidamente para explicarles. Tenemos el líder autocrático, es el líder que impone, el líder que impone sus ideas y no tiene en cuenta las ideas de los demás. El líder democrático, ¿qué piensan ustedes? Díganme usted su concepto, díganme su concepto, por favor. El líder live fire, yo participo, pero hacer y dejar pasar. Estoy aquí, pero no me interesa demasiado lo que dice la gente. El líder paternalista, miren, no se preocupen, yo les hago a ustedes todo, no se preocupen. El paternalista, el live fire, autocrático, el democrático y otros que ahora con las diferentes innovaciones han venido saliendo. Siguiente, gracias. Tenemos las competencias ciudadanas. Es importante tener conceptos como deliberar, convivir y participar. Dentro de la deliberación es tomar acuerdos sobre un asunto público, es ser absolutamente democrático, es escuchar a los demás, es respetar las ideas de los demás y conllevar a un concepto. La convivencia pacífica, reconocer la igualdad de derechos con las diferentes razas, color, niveles socioeconómicos, socioculturales, es tener una convivencia pacífica. Lo que hablábamos nosotros, hay personas que pueden tener mucho nivel académico, pero su nivel emocional es cero. Para mí es muy importante el nivel emocional y va de la mano con la convivencia pacífica. Es inaudito que en nuestro país aún todavía hayan pugnas entre comunidades donde no hay convivencia pacífica, especialmente, por ejemplo, entre vecinos, porque no se nos enseña a tener verdadera paz, a tener tranquilidad, a tener respeto por los demás. Les recomiendo mucho ver una película colombiana, un cortometraje que se llama El conflicto en Lucero Alto.
Ese conflicto se presentó en un barrio de Bogotá, donde hace muy poco lo presentaron por Señal Colombia, donde prácticamente era un barrio de invasión y allí iniciaron por ubicar un transformador y tomar la luz a través de tráfico, de tomarla de manera ilegal. Todos participaron y finalmente tuvieron luz, pero entre todas las familias había tanto conflicto que luego se pelearon, quemaron y cayeron todo. Interesante ver ese cortometraje. La participación, asumir responsabilidades buscando el bien común. Esa participación comunitaria es definitiva. Todas estas competencias ciudadanas hacen parte de la formación integral que yo como docente, que yo como maestro, que yo como profesor, que yo como docente, porque el término de profesor ya debería irse, debe incluirse y formar a mi estudiante integralmente. ¿Para qué? Para que sea un mejor ciudadano, para que sea una persona y un profesional que realmente aporte, que tenga sensibilidad humana en el área que sea, docente, abogado, médico, en el área que se discipline. Definitivamente la inteligencia emocional va de la mano con todo. Siguiente. Niveles de enseñanza. Aquí, pues, si ustedes recuerdan a nuestro psicoanalista Sigmund Freud, él habló sobre este término de los niveles de enseñanza. Ya veremos allí más adelante en un módulo muy interesante que es el de inclusión. Ahora más tarde hablaremos sobre esa parte. Sigmund Freud y a través de su hija Anna Freud hablaron los diferentes niveles de la capacidad de adquisición de conocimiento. Tenemos niveles, por ejemplo, básicamente, no diríamos que de cero, nivel bajo, mediano, bajo, personas con dificultades, digamos, a ver, ese no sería el término, yo no sé si ustedes me corrijan allí, dificultades de aprendizaje debido pues a su situación mental, pero que no va a ser un impedimento, por ejemplo, como el síndrome de Down, tenemos el autismo y otros síndromes que han venido apareciendo. Si vemos, por ejemplo, la persona que tiene un síndrome de Down, es básicamente por cuestiones biológicas, porque tenemos que son 36 cromosomas y nacen con 34. ¿Cuáles son las características de una persona con síndrome de Down? Pues sus manos son redondas, sus ojos son rasgados, su lengua es prominente y sobre todo su perfil psicológico y de comportamientos que tiene bastante hiperactividad. Estas personas requieren educación especial y pues a pesar de, pues, de que se hacen los esfuerzos de leer y escribir y todo esto, sí lo logran, pero no podrían llegar a un nivel de posgrado ni magíster ni doctor como lo muestra aquí en la pirámide. Lo recuerdo con mucho cariño cuando yo dictaba allí en alfabetización básica, que tenía un grupo de niños especiales que nunca habían podido eh, con necesidades educativas especiales, porque ahora es el término, que habían sido relegados en su casa y que siempre le habían dicho, esa persona nunca va a aprender a leer y a escribir. Absolutamente falso. Sí, y dan muchísimo, 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 muchísimo. El síndrome, por ejemplo, el autismo, que es algo absolutamente diferente y que ha sido cuestionado si es adquirido o si realmente viene de nacimiento. Bueno, igual, tenemos, por ejemplo, el de básica, primaria, secundaria, donde pues ya es dependiendo de que del paradigma y el preconcepto que yo tengo. No, yo con quinto de primaria es suficiente. ¿Para qué estudio tanto si igual con con ese nivel o con el título de bachillerato me va a ir igual? Pero realmente en este momento, si somos prácticos, a mí, para participar, digamos, a un cargo, a mí no me van a preguntar cuál es su signo zodiacal, si usted es Acuario, Piscis, o a qué signo zodiacal pertenece. A usted le van a revisar su hoja de vida. Y aún así, estudiando, usted no puede aspirar. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos dentro del transcurso del conversatorio, pues influyen muchos aspectos como el tráfico de influencias y otros aspectos como tal.
El media vocacional, tenemos otro nivel, el de formación intermedia profesional, como es el técnico, y tenemos también el tecnólogo, y el de formación universitaria, donde se forma el profesional, que es a lo que nosotros vamos en las universidades. El otro nivel ya es el magíster, que ya requiere, perdón, la especialización o el posgrado, el magíster que requiere un proyecto de investigación, el doctor y el postdoctor a ese nivel, que ya aporta a la sociedad un nivel. Ese nivel o esa pirámide de niveles de enseñanza yo lo correlaciono mucho con todo lo escrito por Sigmund Freud, inclusive que tiene textos muy interesantes del desarrollo psicosexual del individuo. Siguiente. El compromiso. Es importante recomendarles, digamos, una película muy importante para que ustedes la revisen, porque seguramente cuando veamos el módulo de inclusión educativa la vamos a requerir. La educación prohibida y la lectura de conocimiento y complejos y competencias educativas en la UNESCO. Siguiente. ¿Finalizamos, profesor? Aló. Sí, señora, Aló. este tema de las teorías, sí. Bueno, si vamos un poco a ver la película de Lights Start on Here, que es una película hindú que nos habla básicamente sobre un niño con problemas de aprendizaje. Esta película se la recomiendo muchísimo porque la vamos a requerir para que ustedes la vean no solamente una, dos, sino hasta 3 veces para sacar el suficiente análisis para cuando veamos el módulo de inclusión educativa. Mire que tenemos graves problemas con esto de la inclusión educativa y pues hablábamos anteriormente con otra persona sobre las experiencias personales. Tenemos, por ejemplo, situaciones de jóvenes desde pequeños que los diagnostican, se me ocurre a mí, los niños azules o el famoso TDAH, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Estos diagnósticos que vienen siendo dados desde pequeños para los niños, especialmente los niños con trastornos de hiperactividad, TDAH, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, conlleva también al adulto. Hay adultos con trastorno de hiperactividad con déficit de atención, aunque ustedes no lo crean. Yo quisiera escucharlos un poco a ustedes, qué experiencias tienen sobre el TDAH. ¿Quién conoce de las personas que están escuchando qué es el TDAH? ¿Quién me explica básicamente? A ver, o yo lo elijo. Robinson, a ver, quiero escuchar a Robinson un momentico, a ver, ¿qué piensa usted sobre el TDAH? ¿Has escuchado sobre eso? María Leida, Miriam, Digna Iris, Leila, a ver, ¿cuál de todos me quiere explicar qué han escuchado acerca del TDAH? ¿Qué es eso? ¿Y qué experiencias tiene? Arley, ¿me quiere ayudar, por favor? ¿Qué es el TDAH? Creo que Doctora. escribieron en el chat. Aló. Sí, Arley. Sí, la estoy escuchando, pero experiencia sobre eso no tengo, doctora. Yo soy consultor en temas mineroambientales. La verdad, sobre eso no tengo ninguna experiencia. A ver, TDAH. ¿Quién? Luis Eduardo, ¿qué sabes sobre el TDAH? Trastorno de hiperactividad con déficit de atención. ¿Qué será eso? A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Y por qué se correlaciona con inclusión educativa? Luis Eduardo. Creo que es un Leila, tema a ver, para vamos. todos. Sí, a ver, para todos, a ver quién levanta la mano, que no sean todos. Eni nos escribió ahí trastorno con déficit de atención. Creo que es un tema muy nuevo para todos. Bueno, entonces, a ver, vamos a dar una explicación rápidamente, pero digamos a manera de conversatorio, a manera de experiencia y de praxis personal. Yo lo voy a hablar personalmente.
y yo soy así, tan transparente y, como dijeron, tan amplia. Mi hijo, yo tengo 3 hijos, todos absolutamente brillantes, y yo le agradezco al Altísimo por eso. Mi hija mayor, ella se formó como psicóloga, ambas niñas mayores, acá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Excelente universidad, de lo mejor que hay comparado con la Universidad Nacional. Y ella estudió en en una escuela pública, precisamente formando a mis hijos de lo que yo también aprendí de mis padres, para que aprendieran que cada vez que yo les compraba unos tenis y unos zapatos, los valoraran. Ellas aprendieron a tomar colada en una escuela pública, a comer el panecito y a estar entre niños con diferentes estratos. Y luego ya las pasé a una educación intermedia y luego ya en una educación privada, en el Colegio del Rosario, y se lograron graduar mis 2 hijas, y mi hija mayor, ella se formó como psicóloga y tiene en este momento un magíster en psicología clínica. Ella se formó en esa parte. La otra, ella es bióloga, también de la Universidad Pedagógica, muy inteligente la niña. Bueno, la grande, ella es docente de la Universidad Pedagógica, pasó el concurso aquí en la Escuela de Psicología y bueno, le ha ido muy bien con su maestría. En ese momento adelanta estudios de doctorado con la Universidad Autónoma de México, todo con becas, con becas. Eso fue con una beca de la Comunidad Económica Europea. Una de las habilidades que Dios nos ha dado es la gestión de proyectos y consecución de becas internacionales, porque las hay, las hay. Y hay que saber dónde ponen las garzas, y no se necesita de ninguna recomendación política, solamente con presentación de proyectos. Y mi hija, la menor, ella tiene 26 años y bueno, se formó como bióloga y afortunadamente pudimos presentar unos proyectos, y se presentó inicialmente con Postobón, unas becas que ofrecía Postobón, y afortunadamente logró para en la Universidad de Santiago de Chile. Se fue para Santiago de Chile, se subió al avión y yo me quedé con 2 aurículas aquí, y los ventrículos se fueron en el avión con mi hija cuando la despedí. Fue a hacer su curso de maestría allí, con muchas dificultades económicas y emocionales por parte de ella, pero le dije, ánimo, tiene que terminar. Y se fue para allí, regresó a Colombia y estuvo trabajando aquí con el Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá, pero ya dijo, no, mami, voy a presentarme a Colciencias, así como lo hice yo también, y presentó también un proyecto, y wow, que le salió una beca con la Universidad de Barcelona. Ella está en este momento en la Universidad de Barcelona, ella es la jefe de laboratorio allí en la Universidad de Barcelona, y se fue y está adelantando sus estudios de doctorado. Entonces yo digo, wow, mis hijas, bueno, ¿sería que les di demasiada, cómo se llama esto, lo que tiene de pescado? ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda? Emulsión de Scott. Entonces, bueno, se fueron para allí. Pero la dificultad vino con mi hijo menor. Mi hijo menor actualmente tiene 19 años y empecé a tener diferentes dificultades. ¿Y qué mejor experiencia como docente que el ser mamá o papá? Empezaron a sus 3 y 5 años cuando empezó con su educación preescolar y había mucha hiperactividad. El niño no se podía quedar quieto. El niño, entre otras, como dijo mi abuelita, hacía males en el colegio. Tenía mucha dificultad de interacción con sus compañeritos, y el hecho de tener muchísima adrenalina en su cerebro, yo no lo entendía para ese momento, y siempre los docentes en todos los colegios me lo catalogaban como el indisciplinado. Pero yo decía, pero por Dios, ¿qué estaré yo pagando? Porque pues mi hijo nació tan indisciplinado. Hasta que finalmente me dijeron, no, mira, vamos a llevarlo al psicólogo clínico y al psiquiatra. Pero ¿cómo así? Si mi hijo está loquito o tiene alguna enfermedad mental. Pues no. Yo aprendí a enfrentar esta situación y lo estuve en la unidad infantil aquí en el CRIP en Tunja, y efectivamente el niño tenía dificultad de lenguaje,
dificultad de aprendizaje. Yo dije, no, eso es porque lo rotulan y dicen que sí, que es que ellos son así. Yo realmente al principio no lo quería reconocer. Este hijo mío, que fue el menor de mis hijos, mis 3 hijos, ha sido como si haya tenido 8 hijos. ¡Sorpresa! Diviértete con las... Y aún sigo. Le comentaba al profesor, al director de esta prestigiosa institución, y le decía a mi hijo, cuando estudió, desde que inició su preescolar, lo tuve en 28 colegios. Y le cambiaba un informe cada rato porque todos los profesores me lo catalogaban como el indisciplinado. A diferencia de las niñas que las tuve en colegio público y que fueron como pues como bien y la evolución en la universidad y estudiaron, el otro no. Lo llevé con psicólogo clínico, le hicieron electroencefalograma y una cantidad de estudios y sí, señor, tenía mucha adrenalina en su cerebro y eso le aumentaba su hiperactividad. Cuando me dijeron, es que tiene que darle Ritalina, por Dios, Ritalina, si usted busca en internet qué es Ritalina, prácticamente es un fármaco dependiente que le va, perdón, es un narcótico, perdóneme porque yo no conozco mucho en el área, que le va a generar con el tiempo farmacodependencia. Pues yo creo que una sola vez fui a la Secretaría de Salud acá y me dieron esas pastillas o 2 veces y yo le di 2 veces, al niño se le escurría la saliva, temblaba. Yo realmente no le seguí dando ese medicamento. Se lo suspendí. Pero créame que cuando lo puse al Colegio del Rosario, más me demoraba yo en mandar a mi hijo que me llamara la profesora que ya había mandado a una niña escaleras abajo o que había hecho no sé qué cosas. Entonces yo lo que hacía era comprar góticas florales y póngale gotas y pues oración, Dios mío, que hoy no vaya a ser por allá no sé qué pilatunas porque me van a llamar. Así fue pasando el tiempo y sin embargo lo tuve en tratamiento y me dijeron, me decía el psicólogo clínico, no, a los 8 o 10 años el niño va bajando el nivel, no se preocupe. El trastorno de hiperactividad con déficit de atención, infortunadamente los docentes no tienen conocimiento en el área y piensan que un niño que actúa de esa manera, pues es porque quiere, es porque realmente en otros términos, discúlpeme ser tan básica en mi lenguaje, es porque se le da la gana actuar como actúa. Y resulta que un niño cuando no es tratado desde sus primeros años de infancia, termina con trastorno de personalidad o consumo de farmacodependiente, de fármacos. Pues yo traté a mi hijo, lo llevé a todo lado, a donde pude, y me recomendaban cuál es la característica de un estudiante con trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Inicia una actividad y no la logra terminar. Yo no le puedo decir a ese estudiante, por favor, desarrólleme la guía de matemáticas, pero también, por favor, me va desarrollando la de español, porque no lo va a hacer. Y pasé tutelas en todo lugar, porque siempre me terminaban despidiendo a mi hijo de cada colegio. Por favor, llévese a su hijo. A mitad de año me tocaba volverle a comprar un informe y me recomendaron que tenía que llevarlo a grupos pequeños, no a grupos grandes. Máximo de 8 estudiantes, que la educación fuera personalizada. Luego yo me fui a trabajar a Yopal porque fui asesora jurídica en Corporinoquia y me llevé para allá a mi hijo y él estudiaba todo el día. Desde las 6 de la mañana yo me iba porque la jurisdicción allí es Casanare, Arauca y Bichada. Nos tocaba viajar pues por helicol o vía aérea para mayor rapidez y dejaba a mi hijo prácticamente interno en el colegio desde las 6 hasta las 8 o 9 de la noche que yo llegaba en colegio privado. Allí entró en un estado de depresión fuerte, bueno, fue una cantidad de dificultades.
logró terminar como hasta cuarto, tercero bachillerato. Luego regresamos a la ciudad de Tunja por orden público y una cantidad de cosas. Y lo puse aquí en un colegio público, no sé si todos hayan escuchado allí. Aquí es el colegio de Boyacá público. Y él vino como a mitad de año, donde son grupos de 60, 70 estudiantes, que allí son un código o un número de lista, pero no es ni Pedro ni Luisito, no. Esa es la diferencia con educación pública y privada, que ya tendremos la oportunidad de hacer el paralelo. Lo traje acá y empezaron las dificultades de refuerzos negativos. Su niño es malo, su niño hace, su niño no hace, su niño tal. Prácticamente ya entrando en su edad de adolescencia, que se dificultó muchísimo. Entonces ya empezaron, no, tiene que ponerle medicamento para que le estabilice el cerebro. Y yo siempre negándome a que le dieran su famosa Ritalina, que es una droga psiquiátrica. Siempre, y nunca se la he dado. Yo escuchaba hace unos días en la radio allí cómo tratar al adolescente. Auxilio, eso es, tengo un hijo adolescente. Auxilio, ayuda. Porque la adolescencia generalmente son alrededor de 5 años. Y la actitud de un adolescente no es fácil, porque está estructurando su personalidad. Y más con la situación que tenía, pues que tenía mi hijo, porque ya prácticamente está superada en este momento. Aún pues él, ya siendo una persona adulta, tiene el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero como adulto, pero ya lo maneja mejor. Y logró pues ya finalmente, lo retiré de ese colegio y gracias a Dios se presentó la oportunidad de que validara el bachillerato. Y en este momento lo que hablábamos nosotros desde el principio, la flexibilidad en la educación. Hoy que venía, porque estoy trabajando desde las 5:30 de la mañana, me fui a un municipio de aquí cerca, Ramiriquí, Boyacá, y a las 6 de la mañana nosotros íbamos en el carro y esos niños con ese frío tan tremendo en la mañana, y nos hace la parada 2 niños del sector rural en la mitad del camino, por favor nos lleva que vamos súper tarde porque no pasó la ruta, es que la ruta pasa a las 6:20, nos quedamos por poco, son las 7:30 y no hay un bus que nos recoja. ¿Hasta qué punto también los estudiantes con tanto sacrificio se forman del sector rural y llegan a un aula de clase y encuentran a un ogro que es el docente? Por eso yo los invito a cada uno de ustedes que se acuerden en cada una de sus clases, oye, ¿cuál era la clase como más agradable a la que yo iba y me sentía agradado y que yo sentía que ese docente me hacía sentir tan bien, y a pesar de que la materia sea tan fuerte y dura, pues yo no entraba con mucho agrado? O a la clase que yo no quería ni siquiera ir, ni siquiera quería ver ese docente. ¿Por qué? Porque cuando yo educo con amor, cuando yo veo a mis estudiantes como si fueran mis familiares, como si fueran mis hijos, yo transmito esa sensación. Cuando yo educo con afectividad, cuando yo veo a mi estudiante como persona, cuando yo veo a mi estudiante no como un código, como un número, eso es humanizar la educación. Entonces les sigo contando para finalizar esta experiencia personal. Mi hijo logró terminar su bachillerato, validando. Y fue absolutamente flexible, tranquilo. Él iba solamente los sábados. Dije, bueno, hijo, como tú no quieres estudiar, pues entonces, discúlpenme en el término, ser tan básica, pues vamos a comprar un bulto de zanahoria y vamos a empacar y tienes que empezar a vender. Ay, mami, ¿me vas a poner a trabajar? Claro, pero fue un sentido figurativo. Entonces ya mi hijo empezó a tomar un poco más de responsabilidad, de analizar, ya fue bajando un poquito su temperamento, su nivel, porque se encontraba en su plena adolescencia, fue bastante fuerte, además un varón, y logró validar su bachillerato, hacer un proyecto de investigación. Creo que aprendió a hacer como betún y jabón.
Bueno, y lo expuso y terminó su bachillerato. Terminando el bachillerato, wow, pasó por la carrera diseño gráfico. Mami, es que yo quiero ser diseñador gráfico. Perfecto, hijo mío. Entonces vas a estudiar en la UNAD, excelente universidad, diseño gráfico. Hizo un semestre y no siguió. No, mami, quiero estudiar derecho. Yo quiero estudiar lo que tú estudias. Listo, hijo. Vas a estudiar derecho en la Universidad Juan de Castellanos. Te voy a matricular. Estudió 2 semestres. No, mami, me quiero cambiar de carrera. No, mami, yo quiero ser trabajador social. Perfecto, hijo. Estudia 2 semestres. Tampoco. Dije, pero ¿qué vamos a hacer, hijo, si no vas a estudiar? Entonces, ¿qué vas a hacer en la vida? No, mami, yo quiero ser psicólogo. Perfecto, vas a ser psicólogo. Entonces encontré una gran universidad donde también por inclusión educativa y allí tienen un grupo especial, la UNAD. Yo le agradezco muchísimo a Marta, la rectora, que me ha colaborado y allí hay un grupo por inclusión educativa donde hay personas como mi hijo, personas incluso discapacitadas y con personas que requieren educación especial que los dejan en inclusión educativa y la forma de calificación es más más cualitativa que cuantitativa. Ahí es donde entramos en el choque de la evaluación como la tara de la educación. ¿Por qué yo evalúo a mi estudiante a través de un pliego? ¿Por qué no evalúo a mi estudiante de manera integral? ¿Por qué no utilizo diferentes estrategias de evaluación a través de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, diferentes aspectos? Y así enseño a mi estudiante a educarse para el trabajo y a ser emprendedor, a crear su propia empresa, para que no salga, como hablábamos desde el principio, a tener un título, a tener una cantidad de información, como vieron ese cerebro todo enrojecido de tanta información y que finalmente es ruido para mi cerebro, no va a servir absolutamente para nada. Ahí es donde tenemos que mirar nosotros, las personas que conocemos algo y que estamos formándonos como maestros, hasta qué punto sería importante revisar esos contenidos programáticos, esos currículum y todo esto. ¿Sí será que realmente estas materias nos están sirviendo o no nos están sirviendo para la vida práctica o solamente es ruido? Entonces finalmente mi hijo se logró vincular y gracias a Dios y al Altísimo yo le agradezco muchísimo porque es mi principal ayudador. En este momento él adelanta 6º semestre de psicología. La metodología de la UNAD, lo digo, es excelente. Es una educación absolutamente flexible. Es una educación donde el estudiante participa, puede estudiar desde su casa y tienen encuentros allí y trabajan proyectos de investigación. Tengo la posibilidad yo personalmente de comparar entre educación pública y privada porque he tenido la oportunidad de estudiar en la pedagógica, donde me siento en una silla, en un pupitre de madera con tabla. Por eso les preguntaba, ¿ustedes pueden comparar la silla de la universidad pública y la privada? Donde yo llego a la universidad pública y me siento en una silla en posgrado, en tabla. Pero si voy a una universidad privada, me siento en una silla abullonada. En una universidad pública, si usted llega o no llega, si llega el profesor o no, a usted no lo llaman y le dicen, mire, profesor de Arley, mira Luis Eduardo, mira Leila, Miriam, por favor, no vengan el día de hoy porque es que el profesor no puede llegar. No llegó, pues devuélvase, toma su buseta y váyase para su casa. En la universidad privada se toman la molestia de decirle a Arley, por favor, Luis Eduardo, Leila, Miriam, no vengan el día de hoy porque el docente se le presentó esta dificultad. Ahí está la radicalización de la formación de personas y formador de académicos. Esa frialdad en la educación. Vuelvo nuevamente con la evaluación, donde un docente
Aquí, por ejemplo, que yo lo observaba en la pedagógica, dice, usted perdió con 2,96. Y si yo pongo entre ojos a mi estudiante y me cayó mal, lo hago perder, lo hago balancear y le rompo y le daño todo su plan de vida porque siempre lo dejo con 2,96 o un poquito para acercarse para, para la aproximación y le daño todo su plan de vida y no lo permito. ¿Hasta qué punto de vista yo como docente soy responsable de truncar un plan de vida, sabiendo que en una universidad pública llega gente absolutamente humilde, muy humilde, con muchas necesidades, que llegan de provincia, que no tienen ni siquiera cómo comprar un almuerzo? Y yo lo digo porque yo también usé zapatos Croydon y lo digo en sentido figurativo y muy orgullosa, usé cuadernos Cardenal. Yo no sé si cada uno de ustedes recuerden su cuaderno Cardenal o sus zapatos Croydon. Yo sí los recuerdo con mucho cariño y recuerdo la colada de mi escuela para luego también tener la oportunidad de estudiar en la Javeriana. Entonces, siempre lo he dicho y pues he tenido la oportunidad de, lo digo humildemente y de una manera muy sencilla, sin ningún complejo de superioridad ni mucho menos de inferioridad. Lo digo de manera natural, como dicen, muy natural como las papas fritas. En algún momento cuando me posesioné como jefe de planeación acá de la ciudad de Tunja, yo le decía, me siento muy orgullosa de haberme bañado con jabón azul y de haber tenido Sisbén y estar donde estoy y poder ayudarle a mucha gente que ha tenido o que tiene dificultades. Y a través de la corporación que yo les mencionaba inicialmente, hemos tenido la oportunidad de trabajar con comunidades con muchas necesidades especiales, organizar diferentes empresas, microempresas, MIPYMES, madres, cabezas y padres de familia que requieren organizar sus pequeñas empresas y con mucho gusto la corporación que está a un nivel superior de la fundación que tiene trascendencia no solamente nacional sino internacional, pues tenemos apoyos con diferentes fundaciones que tienen experiencia y pues con entes nacionales e internacionales. Dentro de esas, pues el BID, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Presidencia de la República y bueno, y otras entidades que se hacen proyectos de financiación y cofinanciación. Entonces, de eso es lo que hay que enseñarles a nuestros estudiantes, a ser líderes y sobre todo a trabajar un tema muy, muy importante, el emprenderismo y sobre todo manejar la parte psicológica que es la salud mental. Y que salud mental es adaptarse a cualquier medio, estar abierto al cambio, no tener resistencia al cambio. Hey, señor abogado, si a usted no le salió el proceso en su área de penal, bueno, ¿por qué no trabaja otra área? Pero es que si no trabaja, si no tiene que ser en el área que usted sabe, pues se le baja el estrato. A ver, hay otro aspecto muy importante que quiero dejarles ya para finalizar. Es lo que tiene que ver con una frase que a mí me impactó muchísimo de una gran maestra que he tenido, que fue Carmen Sarroballo en Bogotá, en la CAR, cuando trabajé, que decía, mira, duro con los procesos y suave con las personas. Y nosotros somos duro con las personas y suave con los procesos. Y eso radica en la excelencia como persona, como líder, como docente, la responsabilidad que nosotros tenemos cuando tenemos a cargo un grupo de personas que nos están escuchando, que están captando y que cada palabra que estamos nosotros transmitiendo a través de nuestra verbalización, dejamos martillando en su cerebro algo nuevo que aprender, algo diferente que pensar. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que haya tenido con educación, con alguno de sus familiares. Quisiera escuchar, por favor. A mí siempre me ha gustado compartir una experiencia porque yo, como les conté, yo hice mi profesionalización y terminé el año pasado. Y para mí fue un proceso duro
porque pues ya yo era una persona de 49 años y pues yo estaba rodeada de muchos jóvenes 16, 17, bueno, 20 y pico. Entonces, yo viví una etapa muy dura en el lazo de mi carrera, pero eso a mí nunca me bajó la autoestima, siempre me afiancé con la palabra de Dios. A mí mis compañeros me hacían como dice uno en la costa, la rosca para no integrarme en los grupos de trabajo. Y yo durante toda mi carrera, les cuento mi experiencia, trabajé sola en todos los proyectos, los trabajos y me esforcé por dar lo mejor. Y había profesores que me decían, pero es que este trabajo es en dos y yo lo hago, ¿cuál es el problema? Yo puedo. Entonces yo me viví con esa experiencia de, de la gente que lo menoscababa a uno. Eran cosas, pues a mí a veces yo decía, Dios mío, dame fuerza, dame voluntad, pero tú sabes cuál es mi propósito, Señor, que yo quiero de vida, terminar mi carrera, esto. Pero yo viví una experiencia dura y era una universidad eh, privada. Y encontré en ese medio mucha gente que se creía más que todo el mundo y se creían los mejores. Entonces, eso fue muy duro para mí, pero cada día y cada vez que me hacían algo, yo me fortalecía más espiritualmente, en todo, y no me dejaba pisotear ni caer. Iba para adelante y ahí están los resultados de esto y siempre fui una persona amable, nunca tuve indiferencia. Si alguien me pedía algo, tome, hágale, venga, enséñeme, cosas así, ya me entiende. Entonces, conté con un buen equipo de profesores que se dieron cuenta que había esa situación, pero eso me enseñó a ser mejor persona, diferente, me afiancé a mis conocimientos, me afiancé a muchas cosas, pero lo logré y uno siempre tiene como esa cuestión de cuando yo me gradúe me voy a graduar con mis compañeros. No, tuve la fortuna de graduarme con la compañera que más me quiso en el curso y que siempre me respetó. Y era una niña. Cuando entró tenía 18 años, cuando se graduó 22 años, lo que es la vida. Entonces yo les cuento eso que uno no solamente como docente encuentra esa situación, sino también como estudiante encontramos situaciones muy duras alrededor de esta universidad. Lo que dice la profe, muy diferente es sentarse en la silla de una universidad pública y muy diferente en una universidad privada. Gracias. Muchas gracias, sí señora. ¿Quién más nos quiere compartir? Veo que por ahí levantó alguien la mano, pero no la puedo revisar, por favor. ¿Quién? ¿Escuchamos? Sí. Sí, sí, profesora. Robinson. Sí, Robinson. Pues, mira, sí, sobre lo que estaba haciendo, yo creo que, como se dice, forma y fondo. Todo también depende del sitio donde uno resida o viva, porque mire, no se pone a pensar tantas cosas y a veces como nostalgia uno, tanta que hay en otras partes, como se dice, ellos no las hay. Se sabe que acá siempre la politiquería, la rosca, muchas cosas. Uno quiere salir, pero uno se consigue como usted acaba de decir, unos profesores ogros que quizás no tengan la razón, pero entonces uno tiene una idea de que ellos son los que tienen el poder, como si se el sartén por el mango y la nota y la calificación. Entonces uno, para evitarse de muchas cosas, señor, pero acá con sacrificio, con luz, de todas maneras, uno pone su parte, porque se dice que algo quiere, algo le debe costar, pero con lucha sacrificio, porque como decía la compañera, mire, no crea que la ocasión acá en nuestro medio es difícil, es compleja. Ahora que estamos entrando ya a la tecnología, gracias a mi Dios,
Y por otra parte, sí, los profesores acá imponen ley prácticamente ellos, porque si se demoran para pasar una nota, el alumno le reclama que hace un problema, y empiezan la rencilla, empiezan ya por, usted ya sabe cómo se maneja esto acá. Pero no, le digo la verdad que yo estoy muy impresionado con la historia suya, y de todas maneras es una mujer que tiene mucho conocimiento. Y yo quisiera aprender también de todo ese conocimiento, ya para también transmitirlo, como uno dice, a mis alumnos siempre, pero también yo creo que hay docentes que la verdad es que tenemos que mirar esta parte desde el punto de vista lógico y real, que los problemas personales lo transmiten en un plantel educativo, en las aulas de clase, y quizás no van a enseñar como uno quiere enseñar, porque es que la pedagogía, el arte de enseñar, y hay personas que nos hacemos con ese amor, ese entusiasmo por enseñar, que nos gusta enseñar, ya, que uno se emociona enseñando eso. Para otros que le llevan esa problemática a uno, es que oye problemas que tenga, entonces ya el alumno no puede participar, porque el alumno pregunta es malo. O sea, yo creo que esa enseñanza por ahí no estoy de acuerdo, no acorde con el aprendizaje del alumno, ya, y también la enseñanza del maestro, porque entonces ya las cosas ya no van a ser diferentes. De todas maneras, señor, le agradezco de corazón toda esa información, esa retroalimentación que nos hizo. Por lo menos yo aprendí mucho, estoy muy agradecido y seguiré pendiente a lo que pueda enseñar, aprender más de usted. Muchas gracias, Dios la bendiga. Claro que sí, y de ustedes muchísimo, porque también tienen mucho conocimiento en sus áreas, sus experiencias personales, y son absolutamente válidas todos estos conceptos que ustedes quieran aportar. Muchísimas gracias, don Robinson de Jesús. ¿Quién más me quiere? A ver, que no sean todos. Sergio Andrés, a ver, quiero escucharlo. Por aquí estoy Sergio. tomando atenta nota, doctora, tranquila. A ver, dime que acá hay flexibilidad. A ver, cuéntame. Quiero escucharte. No, yo no tengo mucha experiencia desde la docencia, estoy es como aprendiendo, apenas estoy incursionando pues en la docencia, entonces no tengo pues como experiencias. Mi ámbito ha sido desde el derecho penal y ahorita estoy pues como incursionando, no tengo pues esa experiencia tan grande que tienen ustedes. Perfecto. El derecho penal, me quito el sombrero, es una ciencia del área del derecho, una especialidad del área del derecho de mucho riesgo, de mucho cuidado, mm, y pues que debe saberlo uno manejar, porque pues por la situación de orden público del país es un poquito fuerte. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar en la fiscalía y manejar algo de derecho penal, pero me quito el sombrero por los abogados que se dedican a esta área. Yo me dedico a familia y menores, que es una ciencia un poquito más de manejar el corazón, que es un tanto más difícil. A ver, ¿quién más de los compañeros para visualizarlos que me quieran colaborar? A ver, los quiero escuchar. Bueno, cuéntenme cuál ha sido su experiencia, qué han hecho. A ver. Bueno, entonces me va a tocar hacer preguntas directas con nombres directos. ¿Por qué les da pena hablar si no los estamos viendo? Ya cuando abramos pantalla, sí. Bueno, espero pues que la presentación del día de hoy les haya podido aportar algo más de los conocimientos, y pues la actividad que hice al final fue una experiencia de praxis, de conocimiento real y específico. Muchas gracias por haberme escuchado a ustedes con tanta atención. Espero que el día de hoy les haya aportado algo más en su área de conocimiento, y también poder conocer de ustedes mucho más y aprender de ustedes como tal. Les agradezco por el día de hoy. Profesor, muchísimas gracias a la persona que está coordinando, el profesor John. Entonces, ya nos faltan 5 minutos como tal. Les recomiendo muchísimo ver, por favor, la película que les dejé para lo de inclusión educativa. Ya les compartí ahí en el chat las dos películas. Pues no es básicamente que la tengan que ver de aquí al miércoles, pero pues ahí hay dos películas interesantes para que en cualquier momento puedan revisar. Y la de Like Style,
On Earth, que se llama Estrellas en la Tierra, pues es muy interesante porque habla mucho sobre inclusión. Muchísimas gracias a todos por estar tan atentos. Espero ya esta semana volverles a dejar esta grabación ahí en la página para que queden al día con todos los temas.